Hola, ¿qué tal? Yo soy Rocío Sánchez y el día de hoy te quiero hablar acerca de un tema que a mí en lo personal se me hace súper mega interesante. El tema es acerca de la motivación versus disciplina. Es un tema que quizá muchos de ustedes ya han escuchado bastante. Me gustaría saber primero qué opinan. Yo en lo personal he escuchado varias definiciones. Y en conclusión, he visto que la mayoría de las personas exitosas y pues de muchos autores definen como motivación el motivo por el cual tú haces algo. Incluso la motivación algunos la definen o la conocen como algo que sientes una energía de hacer las cosas. Pero ¿qué pasa cuando no tienes esa motivación? ¿Qué haces normalmente? ¿Haces las cosas que tienes que hacer? Por ejemplo, el día de hoy les voy a decir por qué elegí este tema, porque llevo bastantes días, digamos, sí, una semana, tratando de tener esa motivación, pero no aparece. A veces simplemente no aparece. No sé de dónde provenga o cómo aparezca o cómo desaparezca, pero simplemente no tengo esa motivación. Hay momentos en los cuales sí, días que sí, se los puedo decir, pero hay otros días que no, simplemente no siento esa sensación de querer hacer las cosas. Sí tengo un motivo para hacer las cosas, pero no esa emoción, esa adrenalina que me hace hacer las cosas. Y el día de hoy fue uno de esos días. No tenía ganas de hacer este video, no tenía ganas de trabajar, no tenía ganas de hacer nada, les quiero ser honesta. Y pensé en la disciplina precisamente de que tienes que tener para alcanzar una meta y un objetivo. A mí me gustaría saber su opinión, si en algún punto alguno de ustedes o alguna persona ha alcanzado el éxito sin disciplina y si alguna persona siempre está motivada o nunca jamás pierda la motivación. A mí me gustaría saber, comprender, entender esa parte o que ustedes me dieran a conocer. Yo en lo personal, lo que he escuchado, lo que he vivido, lo que han dicho es que normalmente se tiene que tener mucha disciplina para alcanzar el éxito. Y bueno, una de las cosas que también he notado es acerca de el agotamiento mental, de dónde proviene. Digo, va muy ligado a esta parte de que si no te sientes motivado, ¿qué haces? Yo en mi caso, cuando he optado por procrastinar, no hacer las cosas aunque sé que las tengo que hacer, porque precisamente no tengo esas ganas, esa motivación. ¿Qué me pasa? Me pasa que ese pensamiento, estar piense y piense y piense en si lo hago o no lo hago, y si no lo hago, pues me genera culpa, y si lo hago es que no tengo ganas, y esa sensación y ese pensamiento estar en mi cabeza, incluso haciendo otras cosas como descanso, eligiendo otra actividad por falta de ganas de hacer lo correcto, me genera desgaste mental, agotamiento mental. Lo he notado, no sé si ustedes lo han notado. Me gustaría que lo compartieran, que me dijeran qué es lo que ha pasado con ustedes en esos momentos que realmente están pensando en hacer algo, si lo hacen o no. Y después les quiero hablar acerca de también de esa parte de si alguna vez en su vida, por ejemplo, se han marcado un objetivo y ese objetivo lo han conseguido, o sea, han sido constantes para conseguirlo. Me refiero a que se han mantenido esa disciplina, aunque no hayan tenido esa motivación. Me gustaría escucharlos, me gustaría saber qué piensan ustedes. Yo, por ejemplo, les puedo decir que sí, en mi vida, en alguna parte de mi vida, me he forjado objetivos. Por ejemplo, el tema les voy a contar algo real. Yo como agente inmobiliario inicié hace 12 años y al inicio, por ejemplo, en mi empresa me decían, ¿sabes qué, Rocío? Pues tienes que vender tantas casas, tienes que atender tantos clientes. O sea, ahí me formaban mis objetivos y mis metas.
Y me decían que pues para yo poder o conseguir esas metas, esos objetivos, realmente yo debería de tener esa disciplina todos los días de hacer llamadas, de prospectar y demás. Y les soy honesta, había días que cumplía y había días que no cumplía. O sea, por esa falta de motivación, de ganas o mala planeación del día. Y en algún punto, en algún momento, sí me llegaba a dar resultados en cuestión de que sí vendía, pero había otras veces que no. O sea, que la verdad no vendía y siempre me preguntaba por qué no. Incluso me pasó algo muy interesante hace poco porque estaba hablando yo con un amigo acerca que estábamos hablando de este tema de la disciplina y precisamente era curioso porque él me decía, fíjate que antes yo era más disciplinado y hacía mis llamadas, mandaba mis correos, todo me sentaba y pues sí tenía resultados, pero no como los que yo quisiera. Dice, y después transformé mi forma de trabajar y ¿qué hacía? Actualmente, pues sí trabajo, no te voy a decir que no, sí trabajo, pero de manera diferente. O sea, no estoy llevando así como algo tan sistemático. O sea, le hablo a las personas que recuerdo, le doy seguimiento a las personas que luego me contactan. O sea, no tengo como un control tan estructurado y me va bien, gano bien. Entonces eso me sorprendió a mí porque dije, le dije, entonces para ti. El tema de la disciplina o de la estructura de tu día no te fue tan funcional para tus resultados. Dice, no, sí me daban, pero siento que actualmente me dan más porque precisamente hay un detalle, porque hago las cosas, pero las suelto, que ahí nos lleva a otro tema, que muchas veces cuando optamos o decidimos que es una situación bien difícil, bueno, para mí, me gustaría que me comentaran ustedes, para mí es difícil mutar o estar en el lado de la disciplina, pasar de la motivación a la disciplina. Por ejemplo, para mí es algo no tan sencillo y pero estar en ese tema de la disciplina y ver pasar los días, ver pasar las horas, las semanas y ver que no tiene los resultados esperados, también es un punto importante a considerar porque, pues, simple y sencillamente, pues yo al menos llego a un punto en el que me he desesperado, me he desilusionado, me ha frustrado en cierto momento porque digo, bueno, si estoy haciendo las cosas, si estoy teniendo esa disciplina que llaman las personas que debes de tener para lograr esas metas, esos objetivos, por qué no estoy logrando lo que yo quiero? Y curiosamente, hace poco platicando con mi coach, Carla Sorola, que es mi coach de ventas, estaba escuchándola y curiosamente ella menciona esa parte de que no necesariamente el que estés haciendo las cosas significa que vas a tener resultados. También tiene que ver mucho la manera y la forma en cómo las haces. Esa es otra parte que también descubrí, que no solamente con la disciplina logras el resultado, sino también hay otros ingredientes, pero sin embargo la disciplina, eh, he entendido que pues es esa parte importante que debes de tener, ese ingrediente que lo debes de tener en tu vida para que te salga esa receta, por expresarlo de alguna manera. Y a mí me dio mucha curiosidad buscar, por ejemplo, personas exitosas, por mencionar algunas, no sé, por ejemplo, Tyson, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, Oprah Winfrey, o sea, varias personas que han tenido ese resultado, esos éxitos en su vida, cosas que sean grandes, cosas, objetivos grandes que se han fijado y los han logrado. Y yo decía, a ver, ¿cómo es que lo logran? O sea, realmente es la disciplina y qué más, o nomás la disciplina. Y curiosamente, yo observé y concluí precisamente esa parte
que también ellos como seres humanos, como nosotros, muchas veces tampoco tienen ganas de hacer las cosas, eh, simple y sencillamente no se sienten motivados y sin embargo hacen las cosas y es lo que les da resultado. Obviamente, como yo les comento, esa parte de también cómo hacemos las cosas cuenta bastante. Y curiosamente, este, nuestra coach Carla Sorola, por ejemplo, nos comentó, curiosamente digo, porque nos comentaba los hábitos que, por ejemplo, ella la han llevado al éxito, que es otra cosa, ¿verdad? Aparte de ser bien disciplinado, los hábitos que tiene, o sea, que tus hábitos te pueden destruir o te pueden construir. Y ella mencionaba, por ejemplo, el tema de que cuando ella le encanta nadar, y esa, pero lo hace también para como deporte y aparte porque entra en una zona de incomodidad que la hace más fuerte. Eso es lo que yo he entendido cuando no lo expresa. Y esa parte de, dice ella, lo comenta, dice, me meto al agua y está tan fría que hasta lloro, ¿no? Lloro, o sea, pero eso me vuelve mejor, ¿no? Y eso se me hizo impresionante porque digo yo, bueno, ¿cuántas veces yo me he quejado o me he dado por vencida o no he querido hacer las cosas con otras cosas más simples y más sencillas que no tienen que ver como meterte al agua helada? Porque, por ejemplo, a mí me costaría muchísimo, a mí que me encanta el agua caliente y no la fría. Y son algunas anécdotas que te cuento para que tú puedas entenderme, puedes entenderme qué es lo que trato de explicarte y de hablarte aquí en este tema interesante, pues para mí. Y aparte que lo que yo te digo no viene de mí, o sea, viene de personas que ya también han logrado el resultado, como este tipo de ejemplos. Las definiciones que te doy, pues si tú las buscas, las vas a encontrar en cualquier parte ahí de libros o del internet, o sea, que definen exactamente qué es motivación y qué es disciplina, y te van a decir algo muy similar, o sea, la motivación, pues esas emociones, ¿no? Y la disciplina, pues esa forma constante de hacer todos los días las cosas, tengas ganas o no. Tyson, por ejemplo, decía una cosa súper interesante. Él decía, hacer las cosas que más odias como si las amaras. Y eso también se me hizo increíble porque sí, o sea, definitivamente hay cosas que pues si quieres alcanzar cierto objetivo, cierto éxito, las tienes que hacer. Tengas ganas o no, te guste o no, las tienes que hacer porque es la forma de alcanzar el éxito. Y bueno, otra cosa que les quiero explicar, aquí anoté en mi post-it, porque no me gustan a mí las diapositivas, ni me gusta leer textos ni demás, pero sí me puse este post-it como guía. Y, por ejemplo, otro punto importante es acerca de la acción que tomas antes de estar motivada o de tener ganas de hacer las cosas. Un ejemplo, digamos que tienes que ir a hacer ejercicio. Pero el día de hoy, simple y sencillamente no estás motivada y no tienes ganas. No tienes ganas. ¿Qué pasa si te pones tu uniforme deportivo y te vas caminando al gym y empiezas a hacer ejercicio? Increíblemente te vas a dar cuenta que empiezas a sentir ganas o que te sientes bien o que se quita ese estado de pues ese estado de no querer hacer las cosas, de alergatamiento, como de flojera, de no quiero, se cambia. Bueno, a mí me ha pasado mucho eso y algunos coach lo han comentado en algunas ocasiones, yo lo he visto, acerca de que acciones, o sea, cuando más te cuestan las cosas, tienes que accionar. Cuando menos quieres hacer las cosas, tienes que accionar.
Y yo, por ejemplo, en este momento, digamos que mi liquidez está muy limitada y hay momentos en los cuales mi frustración es mayor, o mi desesperación porque pues necesito necesito esa liquidez. Y increíblemente, de momento lo que me pasa en mi mente cuando yo hago las cosas y no consigo el resultado que quiero es, pues ya no las voy a hacer, ¿no? O qué hago o cambio de profesión o qué hago, pero increíblemente lo analizo y me doy cuenta que si yo no hago las cosas, pues sería peor, o sea, sería peor que si yo no estoy obteniendo el resultado y me paro o dejo de hacer las cosas o no hago nada, creo que sería la peor decisión porque menos van a cambiar las cosas. Y lo que hago pues es seguir y ver y hacer las cosas de manera diferente o modificar para llegar a ese resultado. Es interesante el tema, tiene muchos ingredientes aquí, el cómo conseguir éxito, pero a mí en lo personal, lo que más me encanta es esta parte de la disciplina y esta parte de la motivación. Quizá ya está bastante trillado el tema, quizá lo has escuchado en infinidad de podcasts, de videos, y sin embargo se me hizo interesante volverlo a tocar. Más que nada me nació hacerlo por cómo me sentía el día de hoy. Y de verdad me encantaría escucharte, me encantaría que me compartieras, pues tú cómo te sientes, cómo vives esa parte de la motivación y la disciplina, dado que pues sí es una situación bastante importante para poder conseguir nuestros objetivos en la vida cuando en realidad los queremos. Yo me fijo mucho, por ejemplo, en el tema en el área de los deportistas. Yo en algún momento fui deportista, no a nivel así profesional como los que van a las Olimpiadas. Me encantaría haberlo sido, pero nunca lo fui. Eh, pero sí practiqué un poco. Estuve en mi selección de la universidad en voleibol. Estuve desde la primaria estuve me metí a las carreras de velocidad y de hecho ahí gané una medalla de oro. En el voleibol gané una medalla de oro en vóley de playa y un tercer lugar en vóley de sala. Y bueno, ¿qué les quiero decir con esto, con esta parte, esa parte de que a mí el deporte también me enseñó muchas cosas y dentro de eso, pues la motivación y la disciplina indiscutiblemente. Y yo he visto, por ejemplo, que los deportistas, me encanta esa parte de los deportistas, cómo la manejan. eh, y he visto incluso series, incluso hasta series de deportistas. Por ejemplo, el otro día vi la de el tenista, un tenista muy famoso, ya no recuerdo su nombre, se me olvidó. Y vi la mejor gimnasta de Estados Unidos y estaba viendo la de Michael Jordan, en sí, varias. Y por ejemplo, ahí en el tema de deporte, cómo, o sea, ahí cómo es tan rígida, digo, ya hablando de deportistas de ese nivel. ¿Cómo es tan rígido ya todo en cuestión de la alimentación, del entrenamiento, pues su vestimenta, todo, o sea, todo, cómo lo tienen que llevar a cabo, esa disciplina tan rígida, que tengan ganas o no, quieran o no hacerlo, tienen que hacerlo para lograr esas metas tan grandes, tan desafiantes. Te hablo de personas pues que ganan todo, ¿no? Y que son famosas a nivel mundial y que ganaron todos los títulos habidos o por haber. Por eso son pues personas que precisamente tienen mucho éxito. Y a mí de verdad cuando veo esas documentales, la verdad es que digo, no, o sea, todo lo que hay detrás de un éxito, o sea, uno los ve ahí en la competencia y que lo hacen bien y que se ven súper bien, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo cómo juega,
a Michael Jordan en su momento cómo jugaba, ¿no? El mejor basquetbolista a nivel mundial. Pero detrás de eso, ¿qué hay? O sea, ¿qué hay para que puedan lograr hacer esas cosas? Y precisamente son todas esas acciones de estar todos los días, comiendo de tal manera, durmiendo de tal manera, eh, entrenando tantas horas. Incluso estamos hablando de que renuncian a muchísimas cosas. En este caso, por ejemplo, a fiestas, amigos, reuniones, desveladas, festejos, o sea, incluso hasta momentos importantes que pueden perderse con su familia por este tema de la disciplina. Bueno, en este caso hablo de los deportistas, pero también tiene su premio, ¿no? Y aparte, pues sabemos que ese tipo de situaciones es temporal, no es algo que sea permanente o eterno, pues es temporal mientras se tienen las competencias y el éxito. Y bueno, alcanzan ahí sus metas, ¿no? Pero sí se me hizo a mí bastante interesante esa parte, analizarla y pues a mí me inspiran en lo personal, no sé ustedes, a mí me inspira bastante y me deja muchísimo, de verdad, muchísimo que me deja el poder ver a estas personas alcanzar el éxito de esa manera, pero ver todo el esfuerzo que hay detrás. Y de hecho, una coach bien lo decía, es que quieren las personas lograr ciertas cosas o quieren ciertas cosas, pero no quieren el proceso de convertirse en eso. Y eso es realmente el debate de esto. O sea, bueno, no el debate, sino para mí, bueno, esto no es un debate, para mí esto es el pensar y analizar y compartir con ustedes y que ustedes compartan conmigo esa parte de sobre este tema. O sea, este tema de la disciplina y de la motivación, o sea, y de alcanzar al final nuestros objetivos, nuestros resultados. Ahora, otro punto muy importante que quisiera agregar en este tema es que muchas veces también no es falta de disciplina ni falta de motivación, muchas veces también tiene que ver con tu estado de salud. En ocasiones, bueno, a mí me encanta, aparte del desarrollo personal, me encanta la alimentación, todo lo que tiene que ver con la alimentación. Y hay una parte que también es importante, un ingrediente, y es cómo te alimentas. Si tu cuerpo no lo tienes funcionando al 100, ¿cómo esperas que te responda para que te puedas hacer las cosas que quieres? O sea, es como, yo lo veo así como es como un auto que no le tiene aire en las llantas o que el motor no está bien. Entonces, pues aunque tú estés así con todas las ganas de que el carro te lleve a donde tú quieres, probablemente no llegues o llegues mal o no llegues a la hora que es adecuada. O sea, es un ejemplo que te puedo poner. Entonces, para mí el ejemplo, perdón, el ejemplo no, para mí el cuerpo es, es algo similar. Si tú no le das todo lo que él necesita para estar funcionando bien, pues muy difícilmente también vas a sentir esa energía, esas ganas, porque sí puedes tener toda la intención, puedes tener toda hasta la motivación, la puedes tener en ese momento. No, sí, ahorita me voy a ir y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero de repente el cuerpo no te responde. Indiscutiblemente sí tiene que ver mucho con esa parte de la alimentación. Siempre lo voy a decir. No es lo mismo comerte una pizza que comerte tu pechuga con tus verduras, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y tu arroz. O sea, no es lo mismo para nada. Porque tu cuerpo, pues, los nutrientes que recibe, pues son muy diferentes. Y sabemos que nuestro cuerpo necesita ciertos nutrientes de cada cosa. Entonces, he ahí el punto. Y otra cosa súper importante que también descubrí, otro ingrediente muy importante es el tema del descanso. Muchas veces también, aunque tú tengas motivación y tengas disciplina,
Si tú no estás descansando bien, tampoco no te sientes bien para ejecutar. No, así tengas mucha voluntad, así tengas tú muchísimas ganas. Si de plano no duermes bien o no duermes lo suficiente, lo que tu cuerpo te pide, si llega un momento en el cual no quieres hacer las cosas o no las vas a hacer. Simple y sencillamente porque tu cuerpo no responde por esa falta de descanso, porque tu cuerpo también lo necesita, o sea, es indispensable. Entonces es otro punto sumado a eso. Y bueno, ¿qué otro punto pudiéramos decir que pudiéramos mezclar ahí o meter ahí para precisamente obtener ese resultado tan deseado que todos queremos en alguna vez en nuestra vida o muchas veces en nuestra vida? Aparte del dormir bien, del cuerpo, la otra es, hay otras personas que opinan, a ver ustedes qué me pueden decir, pero hay otras personas que opinan que tiene mucho que ver, no es que no seas disciplinada, sino tiene mucho que ver que te estás saboteando mentalmente para no hacer las cosas. Ese es otro punto que he escuchado bastante. Me encantaría saber qué opinan ustedes, porque creo que también es importante y relevante mencionar, ¿eh? Yo sí considero que sí, porque ese tema no sé si han escuchado acerca de qué creencias tienes, qué problemas tuviste en la infancia, todos esos temas que traes en tu mente que te vuelven a regresar al mismo patrón. No sé si te ha pasado en tu vida que dices, ahora sí me voy a levantar a las 7 de la mañana o a las 5 y ahora sí voy a irme a hacer ejercicio y ahora sí voy a estar contenta en el trabajo y ahora sí, o sea, incluso muchos nos ponemos metas entrando el año. Ahora sí va a ser mi año, ahora sí le voy a dar con todo. Y resulta que a lo mejor los primeros días lo haces bien, uno, dos o tres, y después ya no, o incluso nada más un día o medio día en ocasiones. Por ejemplo, que empiezas la dieta y no, ya en la noche ya estás comiendo otra cosa. Pero ¿por qué pasa esto? O sea, realmente es falta solamente de disciplina, realmente solo es falta de motivación. Algunas personas nos comentan que tiene que ver mucho con esto, con tu mente, cómo trabaja, cómo te sabotea, cómo está acostumbrada a hacer ciertas cosas y vuelve a lo mismo, a lo mismo y a lo mismo. O sea, aunque tú le des otra orden, te vuelve a lo mismo. Y le llaman muchas personas, por ejemplo, la reprogramación o la neuroplasticidad, la capacidad de que tú puedas cambiar tu forma de pensar y de actuar como consecuencia para conseguir el resultado que tú deseas. Es un tema súper interesante y vale la pena también hablar sobre eso. Yo lo que les puedo comentar respecto a ese tema que me ha funcionado, que sí me ha dado resultados. A mí me encantaría que todos ustedes opinen, me digan, compartan, comenten. La verdad es que me enriquecería muchísimo, eh, y pues no saben, estaría muy contenta de todas sus opiniones y de que estén viendo este video y estén aquí, porque seguramente se identifica alguna parte de ustedes aquí conmigo. Por eso me encanta que estén aquí. Y bueno, como les decía, yo, ¿qué les puedo contar? Les cuento que a mí cuando me pasa ese tema o cómo lo asocio eso de la neuroasociación o reprogramación, yo empecé a concientizar, porque pues estamos de acuerdo que si yo no fuera consciente de muchas cosas, pues cómo las cambio, cómo las identifico o cómo sé que ese problema lo tengo ahí. Y bueno, resulta que empecé a concientizar bastante y, por ejemplo, me daba cuenta, empezaba a darme cuenta de cosas que no sabía, de cómo mi mente reaccionaba. Por ejemplo, eh,
si yo en algún cierto momento un cliente me decía, le mandaba un mensaje y no me lo contestaba. Mi mente estaba acostumbrada a crear historias de terror, o sea, o sea, que me afectaban, ni siquiera eran historias que me favorecieran a mí, eran historias de terror acerca de que me ponía a pensar en, por ejemplo, eso de no, ya no va a querer la casa. No, ya no va a comprar, no, de seguro ya le rentó a alguien más. No, es que no, o sea, no expliqué bien, no le expliqué bien. Pero ese es un patrón, para mí ese es un patrón y era algo que hacía mi mente, entonces empecé a hacerlo diferente para reprogramar mi mente y hacer esa neuroasociación. Entonces, cuando a mí ya me decía un cliente, no, o no me contestaba, yo ya no pensaba, decía, a ver, espérate mente, yo sé que estamos acostumbrados a hacer historias súper, súper tóxicas, súper de mala onda, pero esta vez no las quiero. Esta vez no. Entonces, liberaba, no me voy a hacer ninguna historia, ninguna expectativa de nada, ni voy a pensar en nada. Ya envié el mensaje, esperamos que conteste y veamos qué realmente pasa. Y conforme iba pasando el tiempo, empecé a detectar así varias cosas y sí vi, al inicio era desesperante, les voy a decir, era desesperante porque me decían qué hacer. De hecho, estuve por ahí en terapia como un año con una terapeuta, precisamente ayudándome a reprogramar mi mente. Yo de repente tenía esa ansiedad y esa frustración porque aunque me decía cómo lo hiciera de verdad, no, al inicio no me salía. Yo decía, pero pues es que dice que respire, dice que haga esto y lo hago, pero siento que no me funciona, o sea, siento que estoy completamente igual. Y, y decía, bueno, pero pues lo tengo que hacer y lo voy a hacer. Yo decía, lo voy a hacer porque pues si esa es la solución, lo voy a seguir haciendo. Y lo seguía ejecutando, el ejercicio que me dijera que hiciera. Increíblemente, poco a poco iba disminuyendo eso, o sea, se iba reprogramando esa parte de mi mente, increíblemente, cuando empezaba a hacer esos ejercicios. Y una vez recuerdo que llegué a la terapia y yo llegué súper, súper mal, súper triste, súper enojada, súper molesta porque yo le decía, pues es que no me funciona, o sea, no, o sea, o sea, siempre que me dices, haz este ejercicio, pero llego a lo mismo, o sea, cometo los mismos errores, o sea, ya me harté, ya no quiero esto, ya qué hago, ¿no? Así como que pensando lo peor, me iba al otro extremo. Así cuando tú quieres dejar un hábito o algo tóxico o algo que te hace mal, que sabes que te hace mal, y te dicen que hagas, te dan la solución y lo haces, pero simple y sencillamente no te sale, no te sale. O sea, no dices, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no? Y bueno, y resulta que ese día yo llego así mal con mi terapeuta y me dice, a ver, Rocío, vamos a analizar las cosas. Y agarra su libreta y empieza a anotar ahí y me dice, a ver, ¿cuántos años tienes? Y dice, a ver, tienes más de 30 años que tú estás pensando de tal manera. Siempre, siempre lo mismo. Entonces, tú quieres que en una semana o en 2 semanas ya deje de pensar así. Dice, no, tampoco es así el proceso. Tienes que otra vez hacerlo de forma repetida. O sea, la única forma de cambiar una neuroasociación o hacer la neuroasociación cambiar tu pensamiento es repetir, 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 repetir hasta que el cerebro le quede claro que ya vas a hacer otra cosa. Porque se va a resistir y él va a querer volver a lo mismo y a lo mismo. Y ahí entendí la importancia de hacerlo que yo no viera resultados. Y la verdad fue impresionante porque sí, poco a poco yo fui dejando de pensar ciertas cosas. Actualmente les puedo decir que sigo teniendo
muchas cosas que modificar, pero si ustedes me hubiesen conocido hace mucho tiempo, pues sí, precisamente ya no soy la misma, pero bueno, estamos en este camino y vamos a seguir dándole con todo para que pues las cosas estén bien y consigamos esos objetivos. Y bueno, pues se me hizo muy importante mencionar esa parte. ¿Por qué? Porque pues yo creo que tiene mucho que ver. No sé, ustedes díganme, coméntenme, pero yo concluyo que sí tiene mucho que ver también esa forma de pensar. Porque imagínate, yo estoy toda motivada, ¿no? Imagínate, y ya me voy a disciplinar, ya todos los días voy a hacer las cosas, pero esa parte de mi cerebro, o sea, por ejemplo, un decir, que todos los días, me voy, me voy a poner a dieta, pero todos los días estoy acostumbrada que después de comer me como un postre. Decir, o sea, llevo años y años y años haciéndolo, de comer un postre. Entonces en automático yo tengo las ganas y voy a ser disciplinada y no voy a comer eso, pero en automático mi costumbre, mi neuroasociación, porque no sé, quizá desde niña, y por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy claro. Yo desde niña recuerdo que mi papá llegaba con las bolsas de pan así deliciosas, pan de azúcar, elote, en su momento, pues no sé cómo ladrillo, no sé cómo le llamaban en ese entonces, pero era algo así. Y a mí me fascina, o sea, yo esperaba el pan con leche, o sea, para comérmelo y de verdad estaba súper delicioso, lo disfruté bastante en mi niñez. Y fíjate, fue una costumbre que ya tenía un hábito, ya ahí mi mente que en cuanto yo en la noche cenar pan, ¿no? O un postre como un postre después de comida. O en la mañana incluso con un café, ¿no? Ese cafecito delicioso con un pan. Y, y bueno, por ejemplo, ese hábito a mí me costó bastante desconectarlo porque pues, era algo que ya traía de años. Y cada vez que yo veía un pan al inicio, no, o sea, no les quiero mentir, sí llegaba el momento en el que sí me lo comía, o sea, sí me lo volví a comer. O sea, un pedazo o en ocasiones todo completo o me daba mis chances los fines de semana o como sea, pero me costó muchísimo trabajo. Actualmente te puedo decir que ya estoy en un 90% de control. No te digo al 100 porque de repente sí me deslizo y sí de repente sí como algo, pero ya es demasiado control. Ahora sí me puedo detener y puedo decir no, 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 y no lo hago, pero al inicio me era muy complicado esa parte del pan, por ejemplo. Y se me antojaba y se me antojaba, y por más disciplinada que quería ser, y más motivada que estaba en tener ese cuerpo súper fenomenal que quería, aún así esa costumbre, ese hábito estaba ahí y me llevaba a comerme ese pan. Entonces, esas son las cosas pues, que les quiero compartir, esos ingredientes que para mí se me hacen fundamentales, eh, que debemos de considerar, conocer, tocar, ampliar nuestra mente cuando hablamos acerca de la motivación, de la disciplina, del éxito, que por ejemplo también ese es un tema súper interesante, ¿no? O sea, esa parte del éxito, que es para ustedes el éxito, muchas personas lo definen de diferente manera. Me gustaría que me lo compartieran, que me dijeran qué es el éxito para ustedes. Para mí, pues el éxito, el otro día precisamente me preguntó un amigo con el cual fui a platicar, me dice, ¿cuál es para ti qué es éxito? ¿Cuál es tu definición? Y yo le decía, bueno, en este instante, en este momento de mi vida, te puedo decir que para mí el éxito es estar bien de salud, estar en paz, estar tranquila, estar bien con todos los que amo y me rodean y vivir al servicio de los demás, ¿no? O sea, que tenga yo un propósito de vida y que ese propósito de vida esté en beneficio hacia los demás. Digo, eso para mí es el éxito, tener ese equilibrio en mi vida de estar bien en lo espiritual, en lo económico, en lo social, en lo moral, en todo.
Y le digo, para mí eso es el éxito. Y dice, ah, está padre tu definición. Y le digo, bueno, pues ya sé que para todos es diferente y lo entiendo, lo comprendo. Para mí, pues esa es. Simplemente esa es la definición y no sé, después quizá la cambie, pero por el momento es esa. Y en resumen, ya para terminar el tema el día de hoy, o sea, en resumen, me gustaría que me compartieran y que me dejaran sus comentarios. Me es de mucha utilidad recibir sus comentarios. Pero para mí el tema en resumen, de la disciplina. Pues sí, de la motivación y disciplina. La motivación, pues es para mí el motivo por el cual yo hago algo y que en ocasiones sí voy a sentir esas emociones y esas ganas de hacerlo y en ocasiones no. Y más allá me encanta el hecho de la definición de motivación. ¿Qué me motiva a hacer eso o qué motivos? Y cuando busco precisamente ese motivo del por qué voy a hacer ejercicio o del por qué comer así, o del por qué trabajar, por qué trabajar, o para qué quiero el dinero que estoy queriendo conseguir. Creo que para mí eso, no creo, eso me ha ayudado a mí bastante, más que solo estar concentrada en cómo me siento emocionalmente para hacer las cosas. Y en cuestión de la disciplina, por ejemplo, pudiera decir que esa es indispensable para que tú puedas conseguir el éxito. ¿Por qué? Porque no conozco a nadie. Me gustaría que ustedes me dijeran si conocen a alguien o si ustedes mismos en algún punto han conseguido el éxito sin disciplina. O sea, disciplina me refiero a que, por ejemplo, digamos, pues yo quiero ponerme físicamente de tal manera, ¿no? Y para eso necesito ir tales días al gimnasio y tales días, tengo que ir a ejercitarme tantos días. Perdón, es que me equivoqué un poquito porque acá me entró una llamada, pero digamos que mi objetivo es ese, ¿no? O sea, estar bien físicamente y para eso necesito ir tales días al gimnasio, alimentarme de tal manera. Y la realidad es que si yo voy un día sí y 3 días no, o me alimento un día bien y luego otro día no, como lo que sea, yo ya lo he experimentado y no, o sea, no he obtenido resultados. O sea, sí se ve o sea, sí se nota. Por ejemplo, al gimnasio, aunque vayas 3 días o un día sí, 2 días no y así, o sea, sí se nota que si no fueras ningún día, por ejemplo, eso sí es real, pero no consigues realmente objetivos importantes o realmente no consigues un resultado impactante, o sea, algo así ya como exacto y bien. Una cosa es que tú te puedas dar un gusto, por ejemplo, que digas, bueno, dentro de la semana un día me doy el gusto de comer algo que no está dentro de mi dieta, ¿no? No sé, una tostada de camarón o algo por el estilo. Eso es una cosa y que esté en tu control y que sabes que está relativamente bien. Pero otra cosa es que así un día comas bien, que porque incluso por ahí tengo algunos conocidos, por ejemplo, una amiga, me comentaba el otro día el tema de que no se sentía muy bien en cuestión de su físico. Y me compartía el tema de la alimentación y me dice, es que la verdad sí he estado consumiendo cosas que sé que no debo. En este caso para ella, por ejemplo, era el refresco principalmente. Y, y por ejemplo me decía, ¿no? Me decía, ay, es que hay días que sí como bien, o sea, como mis verduras, como mi ensalada, como mi carne, pero no, o sea, el fin de semana, otros días estando en el trabajo con mis amigas o en fiestas o reuniones, ahí sí como lo que sea. O
Entonces, imagínate, me estaba comentando que a lo mejor 3 días, 4 días a la semana come descontroladamente y 2 días bien, o sea, esto es sumamente brutal, o sea, realmente si hacemos aquí un balance, pues realmente casi la mitad de la semana no está comiendo realmente lo que su cuerpo necesita o lo que ella debería de estar comiendo para estar como ella quiere. Porque también esa es otra cosa, o sea, una cosa es lo que tu cuerpo necesita para estar funcionando bien y la otra es realmente cómo quieres estar tú en cuestión físico. O sea, si quieres tener, por ejemplo, más masa muscular o quieres tener quizá estar más delgada solamente o estar en un cierto tipo de peso, porque incluso, por ejemplo, hay médicos que por ciertas enfermedades que tienen las personas les piden un peso en específico o personas que luego tienen problemas de espalda y demás, les piden un peso exacto. Entonces, en este caso, si tú quieres conseguir, por ejemplo, ese tipo de resultados, creo que es muy difícil que lo puedas lograr y mantener si no haces ese tipo de medición, ese tipo de de estrategia para estar bien, de estar ahí bien disciplinada y disciplinada, estar todos los días, aunque no quieras haciéndolo, como te comento, no es lo mismo que de repente cometamos un error o tengamos un desliz o se nos antoje algo a que la mayoría de las veces estemos viviendo inconsistentemente de esa manera, pues no. Y todos somos libres de elegir lo que nosotros queramos, claro, y vivir de la forma en que nos parezca, nos nazca. Más sin embargo, pues te puedo decir que si sí quieres un resultado como tal, pues sí tienes que apegarte a una estrategia, a una disciplina y no tanto, bueno, una motivación me refiero a esas emociones que te suben y te bajan y te llevan y no te llevan. Ese tipo de, no me refiero más a la motivación de los motivos por los cuales tú haces algo. Eso me gusta más porque si tú tienes así esos motivos grandes y firmes, creo que va a ser más difícil que puedas claudicar. Incluso te ayuda a levantarte cuando en realidad no quieres, porque te pones a pensar, no sé si te ha pasado, te pones a pensar, ay, no, es que yo sí quiero esto o yo sí quiero, no sé, pues no quiero trabajar, pero voy a trabajar porque pues necesito conseguir esta meta económica porque quiero este dinero para destinarlo a tal cosa importante, algo de salud, un viaje, una fiesta, no sé. Y ya te levantas y lo haces. O sea, es interesante esa parte de los motivos y lo que tiene que ver con motivación. Y pues bueno, para mí en resumen es eso. Es eso el tema de la motivación y de la disciplina. Me gustaría que me dejaran sus comentarios y por el día de hoy, pues ya es todo. Yo es todo lo que les quiero compartir. Espero que me acompañen en mi próximo Zoom para poderles compartir más acerca de este tema. Y bueno, por lo pronto me despido y quedo aquí atenta a sus comentarios porque los voy a leer y los voy a contestar. Para mí ustedes son lo más importante para seguir haciendo esto y como retroalimentación me ayudan bastante. Muchas gracias, se los agradezco el que hayan estado aquí. Muchas gracias.